Y la revocatoria in extremis se presenta ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema va a tener primero que resolver si hace lugar a la recusación o no hace lugar a la recusación. Yo creo que la va a rechazar. Le da un traslado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno contesta y ahí la Corte va a resolver hacer lugar o rechazar este recurso de revocatoria in extremis, que es un recurso creado por la jurisprudencia de la Corte, avalado por muchos procesalistas, que algunos códigos procesales de provincia tienen, que no es algo habitual en la Corte, pero tampoco es algo, una anomalía excepcional, sino que se plantean en varias materias cotidianamente, y a partir de ahí la sentencia va a quedar firme, se tiene que cumplir. Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia se tienen que cumplir. Claro, pero digo, no hay queja posible ante la No Corte hay Interamericana queja, de Derechos, no hay nada. En este tipo de temas, no. En otros temas donde están en juego derechos humanos, es Claro. posible interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana y llegar a la Corte. En estos temas de distribución y organización del poder, no. No hay una instancia supranacional. Y Claro. los fallos de la Corte se cumplen y no se discute. Ahora, vos podés después, en la etapa de ejecución de la sentencia, hacer planteos de cómo querés cumplirla o cómo podés cumplirla. Pero eso es otra discusión. Claro. No está en duda que se tienen que cumplir. Pero ¿y qué pasa? Hagamos esta hipótesis tomando nada menos que el antecedente del presidente dijo no lo vamos a cumplir. ¿Qué pasa si un presidente decide no darle la orden al Banco Nación o al Tesoro o a quien sea para que le gire los fondos que ordenó la Corte? La Corte Suprema, a instancias o a pedido del gobierno de la ciudad, tiene varios instrumentos para hacer cumplir la sentencia, como embargar fondos. Tiene también la posibilidad de hacer una denuncia penal por incumplimiento de deberes funcionarios públicos, de aquellos funcionarios que son reacios a cumplir la orden de la Corte y demás delitos, y puede informarle al Congreso de esta situación para la eventual tramitación de un juicio político. Es Claro. decir, hay instrumentos, hay efectos jurídicos muy claros y concretos y severos para aquellos que no cumplan con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que queda firme y que se debe ejecutar. ¿Qué tal, doctor? Ahí hay una diferencia que usted pone en Twitter, creo, entre una cautelar y un fallo que resuelva la cuestión de fondo. ¿Se puede avanzar un poco en esa explicación? Porque es un Sí, poco el argumento del gobierno, ¿no? lo que la Corte dictó es una medida cautelar, es una medida transitoria hasta tanto resuelva la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es cuál es el porcentaje que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los recursos coparticipables que tiene el Estado o que recibe el Estado Nacional. El gobierno nacional dice que es 1,40, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que es 3,5 ese porcentaje. Hasta tanto se resuelva esto y se produzcan pruebas y se hagan alegatos y la Corte establezca si tiene razón el gobierno, si tiene razón la ciudad o hay un número intermedio, la Corte estableció cautelarmente, provisoriamente, que ese porcentaje es 2,95. Lo hace, desde mi punto de vista, positivamente, reafirmando la autonomía financiera que tiene la Ciudad de Buenos Aires frente al Estado Nacional y en igualdad de condiciones con las provincias. El problema del fallo de la Corte es que al establecer este porcentaje de 2,95, no da ningún fundamento, no da ninguna razón de dónde surge ese número. Y esto sí es una falla de la sentencia, la cual quizás el gobierno haga un planteo, porque hay prueba documental aportada tanto por el gobierno nacional como por el gobierno de la ciudad, mediante la cual la Corte podría haber tomado números y podría haber tomado acreditaciones que se han hecho para llegar a este porcentaje. Claro. Pero ese es un problema del fallo de la Corte, que transitoriamente establece un porcentaje, pero no da los argumentos por cómo llega a ese porcentaje, que va a regir hasta tanto la Corte resuelva la cuestión de fondo. Hasta Andrés, ahora no le ha dado la razón ni al gobierno, definitiva, ni al gobierno nacional ni al gobierno de la ciudad. Andrés, vos planteabas la posibilidad de que alguien haga una denuncia por juicio político. Ya de hecho Moritán esta mañana lo hizo y creo que el jefe de la bancada de Negri y demás lo iban a hacer. Si la causal es mal desempeño o delito en el ejercicio de la función, ¿el incumplimiento de la sentencia cabe en alguna de estos dos tipos penales? En principio es mal desempeño, y si existe una causa penal por la cual es condenada, Ah, es delito en ejercicio de su función. Ahora, lo que hay que aclarar, Luis, es que la interposición de un recurso ante la Corte
no es causal de mal Claro, desempeño, no claro. es un delito, es una herramienta procesal, Claro. la cual disponen las partes Claro. y que lo utilizan. No, En esta instancia, plantear un juicio político, hacer una denuncia penal, es una cuestión totalmente inviable jurídicamente, porque no hay un incumplimiento. no, no, Hay no. No, en todo caso lo que hay, lo que suena brutal y grosero, esto corre por mi cuenta, es que el presidente se anticipa y dice, no lo voy a cumplir. Voy a interponer la reposición extraordinaria o in extremis, pero no lo voy a cumplir. O sea, el presidente da por precedente, como por anticipando que va a no cumplir una sentencia de la Corte. Bueno, las manifestaciones del presidente y ciertos gobernadores diciendo que no van a cumplir están por fuera del orden constitucional. Y las manifestaciones de mucha parte de la oposición, que frente a la interposición de un recurso hablan de golpe de Estado, hablan de sedición y hablan de pedido de juicio político, también están fuera dentro de una lógica razonable constitucional que hoy el país demanda. Bien. Tendría que haber, perdón, se tendría que materializar el incumplimiento para que hubiera un juicio, por ejemplo, un juicio político. Se tiene que materializar el incumplimiento. ¿Cuándo se materializa el incumplimiento? Cuando se rechaza este recurso de reposición in extremis, la medida cautelar queda firme y ante la orden de cumplimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno no cumple. Claro, ahí se da la situación de incumplimiento que dispara varios resortes institucionales. Bien. Lo que puede plantear el gobierno en esa instancia es decir, yo lo voy a cumplir, pero propongo cumplirlo de esta manera porque no puedo remitir los fondos de manera diaria y automática, como dijo la Corte. Y ahí se entra una discusión que va a resolver la Corte en última instancia, que es las discusiones y los debates de ejecución de sentencia, que se dan todos los días en muchísimos tribunales, de cómo se ejecuta una sentencia. Doc, un placer como siempre, feliz Navidad, y cuando termines de leer el Joker que tenés atrás, porque es fanático de Batman, no sé si nota el doctor Gil Domínguez, tiene un Batman y un Joker, me lo prestás. Cómo no, felicidades a todos y felicidades en la tierra de